Pues seguimos con espacios electorales. Lo que pasa es que tenemos que seguir advirtiendo que hay dos elecciones. Muchas veces nos centramos mucho en las municipales porque le llega muy de cerca a los ciudadanos, pero también queremos tener nuestros espacios electorales para aquellas fuerzas políticas que en principio prevén que van a tener representación, que por lo menos tengan un espacio en Medina del Campo y en toda la comarca para explicar pues su programa o sus propuestas y ustedes puedan tomar las decisiones libremente de a quién o no quieren votar en las elecciones regionales. Y hoy tenemos con nosotros a Podemos, teníamos una cita, a Carlos Chávez. Hola. Bueno, pues bienvenido, ya has estado aquí más veces. Muchas gracias, sí. Ya conoces bien los estudios, te agradezco mucho que te hayas acercado. Comentar que hemos aprovechado un acto electoral que tienen hoy mismo. En estos momentos se estará acabando el acto electoral, pero le hemos secuestrado unos minutos antes para que pueda estar con nosotros y explicarnos un poco. Podemos se presenta a las elecciones regionales con la marca Podemos. Sí. Otra cosa es lo que pasa en los municipales del entorno. Ya he advertido que en Medina del Campo Podemos como marca no se presenta, ya eso ya lo quedamos claro en la radio el otro día, que los electores de la zona tienen libertad de voto en las municipales de todos los pueblos a decir a quién votan, pero tienen un proyecto de cara al tema regional. Yo lo primero que quería hablar con Carlos, ¿qué es lo que hemos visto en Castilla y León o qué ha podido detectar Podemos en Castilla y León? Tenemos un mundo rural, es una región especial, por decirlo de alguna manera, compuesta con un grandísimo número de pueblos, con un mundo rural muy importante, y me gustaría qué es lo que habéis detectado en Castilla y León, porque no puede ser el mismo programa el que se lleva en Castilla y León que el que se lleva en una comunidad como Madrid o en una comunidad como Cataluña. ¿Qué es lo que vosotros habéis detectado de diferencia? Bueno, nosotros efectivamente hemos detectado que, primero, Castilla y León es una comunidad autónoma que si ya cuando comienza la crisis o a dar sus primeros coletazos importantes la crisis en 2008, en ese momento Castilla y León ya tenía ciertos retrasos con respecto a otras comunidades autónomas en España. Retrasos que tenían que ver con un alto índice de despoblación, con un nivel de producción y de empleo también un pelín por debajo de la media y sobre todo con una situación en la que parece como que Castilla y León siempre ha sido una de las grandes olvidadas de España, ¿no? Donde, bueno, pues incluso en cuestiones de políticas fiscales, etcétera, posiblemente porque el gobierno del Partido Popular nunca ha querido tener voz propia para exigir lo que había que exigir, ¿no? Pues se ha quedado por detrás, ¿no? A la hora de recibir también ciertas cuestiones económicas por ahí. A partir de ahí, la crisis agrava el problema, ¿no? Y bueno, digamos que se va más o menos manteniendo dentro de un cierto equilibrio gracias principalmente a que la mayor parte de la gente se marcha de esta comunidad. Digamos que el diagnóstico principal que nosotros hacemos en Castilla y León es que después de décadas de gobierno del Partido Popular, el resultado evidente que tenemos es el de paro, pobreza y despoblación, ¿no? Tenemos amplias zonas rurales que se están quedando vacías, pero también incluso las ciudades se están quedando vacías, tenemos índices de pobreza muy por encima de la media española y tenemos un paro pues, que anda un poquito por ahí, un pelín más bajo que la media, pero como digo, sobre todo debido a que bajan las afiliaciones a la seguridad social y a que la gente se marcha de aquí. Yo lo primero que quería es hablar de cómo se redacta el programa electoral, porque ya en la campaña electoral, que estamos inmersos en una campaña electoral, a Podemos se le acusa de que, bueno, pues puede tener una fuerza en las capitales de provincia, que es un grupo de gente, pero que tiene un desconocimiento tremendo del mundo rural, de los pequeños pueblos, que es un tema. Primero hay que decir que el programa electoral tiene 130 páginas, con lo cual hablaremos genéricamente de grandes temas, no nos vamos a parar en medidas concretas porque sería eterno, no lo haríamos con 5 horas de programa. Pero sí que me gustaría que explicarais cómo habéis hecho el programa electoral, cómo se recogen estas propuestas y hasta qué punto el mundo rural, los pueblos, han tenido participación y voz en este programa. Bueno, el mundo rural ha tenido una participación privilegiada porque, como he dicho antes, Castilla y León tiene desde luego una buena parte de la población, algo más del 50%, que vive en ámbitos rurales. Y de hecho hay un apartado del programa que se llama Mundo Rural específicamente, donde recogemos algunos de los problemas específicos de los pueblos
También problemas específicos de los pueblos van recogidos en la parte de economía y empleo, porque hemos pretendido que fuese un programa construido de forma transversal. Pero es más, hace 3 semanas en Zamora, de hecho, hicimos un encuentro de Podemos nacional, hablando específicamente sobre el mundo rural, donde vinieron muchísimas personas expertas, muchos profesionales. Se invitó también incluso a sindicatos agrarios que estuvieron allí y que todos compartieron su visión sobre aspectos del mundo rural de Castilla y León. Es un programa que hemos tenido la gran suerte de contar con toda la ciudadanía. Nosotros no hemos encargado el programa a grandes consultoras como hacen otros partidos políticos, sino que lo hemos hecho la gente. De hecho, más de 100 especialistas en distintos ámbitos, desde los ámbitos administrativos hasta el agrario, el empresarial, el funcionarial, de juventud, de economía verde, han estado participando, han estado aportando sus ideas, pero luego también pudieron participar todos los círculos que hay en estos momentos constituidos en Castilla y León, círculos de Podemos, las bases, podríamos decir, y luego ha estado también abierto a toda la ciudadanía en general. Cada persona a título individual podía enviar sus propuestas y el 11 de abril hicimos un encuentro en Valladolid, donde vinieron más de 500 personas de toda Castilla y León, presentaron sus propuestas a título individual, fueron votadas, y esas propuestas votadas, las más votadas, las 5 más votadas, han sido incluidas en el programa. Entonces estamos bastante contentos porque creemos que es un programa de verdad de la gente, que ha sido construido entre muchas personas y que aborda muchos ámbitos importantes y específicos de nuestra comunidad autónoma. Voy a entrar en algo que le preocupa especialmente, porque hay una cierta incertidumbre sobre el modelo territorial. Ahora va a haber una reorganización del territorio, que estamos hablando mucho, se tiene que dotar de financiación. Hay partidos que dicen claramente que se supriman los municipios de menos de 5.000 habitantes. ¿Cuál es el modelo territorial para Castilla y León o esa reorganización del territorio que se propone desde Podemos? Pues nuestro modelo territorial es muy claro y lo hemos dicho también muchas veces. Hay que darle más poder a los municipios, justo lo contrario de lo que ha estado haciendo el Partido Popular con las últimas reformas del régimen local. Pensamos que gran parte de los problemas que hay precisamente en pueblos y en pueblos pequeños tiene que ver con el hecho de que, por una parte, los ayuntamientos cada vez han perdido más capacidad de poder legislar y de poder gestionar incluso sus propias competencias, efectivamente. Ya prácticamente no tienen capacidad para hacer casi nada, ¿no? En favor muchas veces de las diputaciones, que se han convertido en una especie de entes casi mafiosos en algunos casos, ¿no? Con auténticos casos de heredazos. ¿No estáis a favor de las diputaciones? Nosotros lo que abogamos es, evidentemente, en las competencias que tiene Castilla y León, no se pueden eliminar de un plumazo las diputaciones, pero abogamos por reestructurar toda la administración, dándole más poder a los ayuntamientos y eliminando, en cooperación con el Estado, con el Gobierno central, las diputaciones. Sí. ¿Y en cuanto a agrupación de municipios? Apostamos por la comarcalización y la creación voluntaria de mancomunidades. Ya hay algunos sitios donde se están produciendo este tipo de asociaciones de ayuntamientos, ¿no? Y están dando buenos resultados. Creemos que si esto fuese apoyado desde la Administración autonómica, desde luego podría dar bastantes respuestas a muchos de los problemas que hay ahora. Gestión de servicios, por ejemplo, gestión también de la propia economía de los pueblos, creación de mercados comarcales y desarrollo y fomento de esos mercados para los propios productos locales. Y de alguna forma, a través de estos mercados, pues poder también desarrollar la economía local, que es lo que interesa al fin y al cabo. Claro, ahora te voy a hacer una pregunta que casi tiene truco, porque son dos en una, porque por un lado quiero que hablemos de la despoblación, pero no puede ir ligada a esta pregunta de la despoblación sin el sistema productivo que queremos en Castilla y León, porque creo que las dos, lo primero que hace la despoblación es que la gente no pueda encontrar trabajo en sus zonas, en sus lugares. Y bueno, cuando hablemos de modelo productivo también engloba no solo a las poblaciones pequeñas, sino a las medianas, a las grandes y todas. Claro. Entonces,
Frenar la despoblación, ¿cómo? ¿Y qué modelo productivo sería el que vais a apostar en Castilla y León de cara a los próximos 4 años? Pues evidentemente frenar la despoblación en Castilla y León es uno de los retos principales que hay. Tiene que ver con varias cuestiones y además son varios niveles. No solamente es el nivel productivo, que es importantísimo, también tiene que ver con el nivel, digamos, educativo. Para empezar, en Castilla y León tenemos 4 universidades públicas que en estos momentos parece que cada una va un poco a su aire. Lo que vamos a hacer es un plan, digamos, de evaluar, analizar cuáles son las distintas titulaciones que se están ofreciendo en cada una de estas universidades y que sean, desde luego, titulaciones que estén vinculadas con la producción de la zona. Que esas titulaciones puedan realmente vincularse con el tejido productivo que hay, que es uno de los problemas que ahora mismo tenemos en Castilla y León y es una de las cosas que hace que efectivamente muchos informes dicen que en Castilla y León los alumnos, los estudiantes tienen un buen nivel, ¿no? Pero al final esos alumnos no se quedan aquí a trabajar. Hay una desconexión evidente entre ese sistema educativo y el sistema productivo. Entonces, hay que ver de qué manera esas 4 universidades se ponen a trabajar conectadas con el territorio. También en la cuestión de los ciclos profesionales, los ciclos formativos de la formación profesional. Estamos viendo... ¿Estáis por ampliarles los ciclos formativos, apostar por la formación profesional? Estamos por apostar por la formación profesional, evidentemente, pero no de cualquier manera, sino de una forma que esté ligada al territorio. Es decir, si en una zona determinada vemos que hay un tejido industrial o que hay un tejido empresarial determinado, pues habrá que apostar porque en esa zona pueda haber también ciclos formativos que se vinculen de alguna forma con ese tejido productivo, ¿no? Uno de los casos pues podría ser, por ejemplo, no sé, aquí con toda la cuestión de la ciudad del mueble, etcétera, ¿no? Todo ese tejido empresarial que hay en Medina del Campo en torno a la construcción de muebles, etcétera. Pues, ¿de qué manera se puede ofertar una formación profesional que pueda contribuir a que toda la zona de Medina del Campo pueda convertirse en un motor de la comarca? La Junta de Castilla y León tiene las políticas activas de empleo, porque, quiero decir, desde los municipios se están haciendo cosas, pero en principio son cosas donde ni tienen competencia y en principio no deberían de tener un presupuesto, o por lo menos no deberían de tener un presupuesto importante. Yo no sé cómo valoráis las políticas activas de empleo que se han venido haciendo y todo, con respecto a lo que estamos hablando, ¿cómo invertiríais todo ese dinero de políticas activas? Estamos hablando de ligar la universidad, pero también hay temas que la gente está esperando en temas agrícolas, en temas de polígonos industriales para las grandes ciudades. En la anterior conversación que tuvimos en la emisora en Onda Medina se habló de hacer polígonos tecnológicos. Claro, hoy en día, y a lo mejor perdemos o echamos más tiempo en esto, pero no deja de ser la primera preocupación de los ciudadanos, que es el empleo y el ver cómo se pueden hacer o que esas políticas activas de empleo, cómo vemos que puedan llegar a la población. Bueno, para empezar ahí hay 2 cuestiones. Una, todas las subvenciones que han ido en los últimos años a políticas activas de empleo no han hecho más que retroceder, ¿no? Por otra parte, en muchos casos incluso tampoco había un control de verdad de lo que se estaba haciendo, y no se hacía tampoco ningún tipo de evaluación de los resultados que estaban produciendo esas inversiones de la administración. Entonces, todas las subvenciones que se vayan a dar, todas las inversiones que se vayan a producir, tienen que llevar unos planes de evaluación también para saber exactamente qué resultados se están dando, ¿no? En el ámbito agrícola, bueno, para nosotros son fundamentales varias cuestiones. Primero, habría que abordar, por ejemplo, la cuestión de cómo establecer un plan de inversión para la modernización de todas las explotaciones agropecuarias. Es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene Castilla y León y, como digo, muchas veces los fondos parece que se han ido más a cosas puntuales. Bueno, ya no tenemos los fondos europeos que teníamos antes, estamos hablando también, evidentemente, también, y en ese sentido, incluso fondos como los de la PAC, pues también habría que revisarlos para ver de qué manera... ¿Qué modelo de PAC tenéis? Pues nosotros el modelo de PAC que tenemos es un modelo que se centre un poquito más en los agricultores, habituales, ¿no? A título principal. A título principal, efectivamente, para que pueda llegar de alguna forma a aquellas personas que efectivamente están generando empleo en su zona. ¿Pero ligadas a la tierra o a la producción?
que es la gran duda que tenemos siempre. Ahora mismo la PAC la cobras por los hectáreas de tierra que tenga. Hay dos sectores, unos que le parece bien esto y otro que no le parece bien que por el mero hecho de tener terrenos tú tengas siempre la PAC. Claro. Es más, tú puedes vender el terreno y quedarte con la PAC, que claro, es algo ya tremendo. Hay gente que apuesta más porque sea por el nivel productivo. Es un debate que está ahí, cada uno habla de lo que le corresponde. Si uno tiene muchas tierras, lógicamente le interesa que la PAC siga como está. Si uno se dedica mucho a producir, le interesa que la PAC vaya ligada a la producción. Yo no sé vosotros si tenéis... Nosotros es que precisamente una de las medidas que llevamos es hacer una evaluación de cómo se están aplicando esas políticas, pero lógicamente, más allá de mirar cómo se pueden combinar las dos patas, nosotros apostamos principalmente por los productores, por la gente que está produciendo, por la gente que efectivamente está teniendo una actividad principal en el campo, que es una de las cuestiones que precisamente está fallando ahí la PAC. Vemos cómo, bueno, pues es un tema del que se habla muchísimo, la mayor parte de las subvenciones a la PAC, o una parte muy importante, no voy a decir la mayor parte, una parte muy importante se van a grandes empresas, se van a grandes multinacionales, se van, en fin, incluso sobre todo se van a tierras que no se explotan. A tierras que no se explotan, efectivamente. Por eso nosotros hablamos de hacer esa reconversión, ¿no? o ver cómo se puede hacer esa reconversión, ¿no? Del estatuto del propio agricultor, de la figura del propio agricultor, ¿no? Cosas que ya se han hecho, por ejemplo, en otras comunidades autónomas. No quiero dejar el tema de los polígonos industriales porque vosotros apostáis por polígonos tecnológicos. Pero claro, alguien puede pensar, que conozca Castilla y León, anda, que no hay polígonos industriales vacíos por toda la geografía de Castilla y León, ¿no? No es por la provincia de Valladolid, que tenemos unos cuantos, sino por toda la geografía de Castilla y León. Claro, el gran problema no es hacer polígonos, el gran problema es cómo atraemos a esas empresas. ¿Cuál es el reto y qué idea tiene Podemos para atraer a esas empresas que se establezcan? Porque el reto final es que vengan aquí, claro, y se establezcan. Nosotros una de las cosas que a este respecto tenemos bastante claro es que no se trata de hacer más, construir más nuevos polígonos. Efectivamente, como tú decías, ¿cuánto llenar con los que tenemos? No sé, ya, efectivamente, como tú decías, ya tenemos muchísimos, ¿no? De hecho, buena parte de ellos están en estos momentos medio vacíos, así que hay varias políticas que queremos articular. Polígonos tecnológicos, pero cuando hablamos de polígonos tecnológicos no nos referimos solamente a personas que van con mascarillas, guantes y están metidos en unas salas totalmente aisladas porque están tratando con microchips. No, también hablamos de tecnología agropecuaria y también hablamos de tecnología aplicada, por ejemplo, a los modelos de producción ecológica, como se está dando, por ejemplo, en Alemania. Incluso hablamos de modelos tecnológicos de la web 4.0, que es un tema del que apenas se está hablando aquí en España. Se habla de la 2.0, incluso se habla de la 3.0. Bien, la 4.0, que se está desarrollando ya en el norte de Europa, es la web que precisamente unifica la producción física con la producción y con las herramientas virtuales, ¿no? Para ello, evidentemente, hay que llevar a cabo una modernización, como decía, de explotaciones agropecuarias. Y para eso, bueno, se pueden fomentar, por ejemplo, ciertos usos en la cuestión de la maquinaria, ayudar a los productores a que puedan emprender esta modernización, ceder suelo público de estos polígonos que ya están construidos a empresas que quieran emprender decididamente estos planes de modernización y estos planes también ligados a lo que nosotros hemos llamado cláusulas sociales y medioambientales, es decir, empresas que muchas de ellas ya están funcionando con un plus de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque están fijadas en el territorio, porque están muy ligadas a la producción local, porque además están respetando los derechos de los trabajadores, porque es gente de su zona con la que cuentan y que quieren y necesitan que les vaya bien a esas personas, y porque además se están preocupando por producir medioambientalmente de una manera sostenible. Estas empresas tienen que tener un plus en un momento en el que no solamente tenemos una crisis económica, sino que también tenemos una crisis medioambiental, de la que evidentemente solo podemos salir si empezamos a fijarnos un poco en producir de una manera un pelín más limpia y un pelín más sostenible, lo cual a su vez también, como estamos viendo ya en el norte de Europa, genera un plus en el valor de lo que producimos. Entonces,
apoyando, por ejemplo, dando suelo público, ayudando de esta forma en los polígonos que ya están construidos a este tipo de empresas que quieran emprender este tipo de reconversiones, pues es una manera bastante importante de alentar a todas estas producciones locales. Vamos a entrar en otra cuestión que también te voy a unir dos cuestiones porque también están ligadas. La pirámide poblacional de Castilla y León, pues en cierto punto está envejecida ahora mismo, también tiene mucho que ver la ausencia de jóvenes que se han marchado. La ley de dependencia, la retirada de la ley de dependencia, bueno, pues a mucha gente de muchas poblaciones le ha hecho bastante daño. Entonces, claro, quería un poco unir el tema de la tercera edad con bienestar social, porque creo que no pueden ir separados, ¿no? Entonces, claro, me gustaría que me explicarais qué políticas tenéis pensado para esta gente de la tercera edad, esta pirámide poblacional, que me imagino que todo el mundo lo primero que desea es que se equilibre un poco más, ¿no? Se equilibre un poco más. Eso es una idea que todo el mundo tiene y que me imagino que todos los partidos tienen, pero de momento hay la que hay. ¿Cuáles son vuestras medidas, sobre todo para la tercera edad? Y me gustaría que me comentaras también pues, las medidas, sobre todo, de bienestar social y demás. Pues fíjate que nosotros esto en el programa lo abordamos en 2 puntos. Uno específico que hemos llamado medio ambiente y tercera edad, porque precisamente gran parte de las personas mayores de nuestra comunidad están en el medio rural y porque además las cuestiones medioambientales tienen que ver con el bienestar de las personas. Pero lo abordamos también en la parte de los de bienestar y derechos sociales, de una forma un poquito más amplia. La despoblación es uno de los temas, empezamos por partes, la despoblación es uno de los temas esenciales. Nosotros lo que siempre decimos es que cuando en este primer semestre en Castilla y León se han marchado ya 7 personas al día de nuestra comunidad, en lo que llevamos de 2015, se han marchado ya 7 personas al día. Esto no solamente implica una pérdida de tejido productivo, una pérdida de creatividad, una pérdida de valores, una pérdida de mano de obra, implica también que lógicamente estamos de alguna forma dejando abandonados a la gente mayor, ¿no? Entonces, a partir de aquí hay ciertas cuestiones fundamentales. Habría que abordar primero cómo atraer a jóvenes, cómo atraer a gente para que, o por lo menos, desde luego, empezar frenando la sangría, cómo frenar esa sangría y, por otra parte, cómo hacer que la gente que está, que la gente mayor que se queda y que se queda además sola y con ese sentimiento de desamparo que tienen, pueda vivir con dignidad y pueda vivir bien. Volver a poner ¿sois partidarios de dotar de financiación el tema de dependencia? Por supuesto, eso es básico, pero es que además eso está comprometido y es el gobierno autonómico el que no ha querido dar la financiación que estaba comprometida y es una cuestión de voluntad política. Es decir, se puede dar dinero para proyectos faraónicos inservibles, ¿no? Tenemos 4 aeropuertos en Castilla y León que en estos momentos están vacíos, o se puede dar dinero para desarrollar las políticas sociales, que al final es lo que va a garantizar el presente de la gente que está aquí. Quiero decir, se puede poner la voluntad política en engordar los bolsillos de 4 amiguetes, como lleva haciendo décadas el Partido Popular, o se puede poner la voluntad en que la gente sea lo primero, que la gente esté en el foco de esa política. Mucho tiene que ver también en nuestro territorio y es un tema que me gustaría que fueras rápido y conciso porque es un tema concreto. Transporte, AVEs, trenes de cercanías, aeropuertos, como has comentado, autovías, infraestructura de transportes. ¿Por qué modelo de Castilla y León apostáis? Hay quien no apuesta por el AVE, hay quien, no sé, os parece mucho, habría que cerrar algún aeropuerto, habría que seguir potenciando las autovías, sois más partidarios de los trenes de cercanías. Coméntame un poco. Nosotros apostamos por hacer un plan de movilidad sostenible que esté liderado por la Junta de Castilla y León, en colaboración con los distintos núcleos poblacionales, metropolitanos de toda la comunidad. Un plan de movilidad sostenible que lógicamente tiene que ver con un modelo de transporte, con un modelo de interconexión de nuestra comunidad que primero interconecte nuestra comunidad, es decir, no puede ser que se tarde menos en ir de Soria a Madrid que de Soria a Ávila, prácticamente. Pero luego además también ese modelo tiene que ser un modelo que tienda a ser respetuoso con el medio ambiente, teniendo en cuenta los altos índices de contaminación que estamos teniendo ya.
Entonces, apostamos decididamente por el transporte en ferrocarril, hacer áreas de transporte de cercanías, y pienso, por ejemplo, esto no va directamente en el programa, pero sería bastante factible hacer un área de cercanías entre Medina del Campo, Valladolid y Palencia, puesto que además la infraestructura ya está construida. Ya la teníamos. Efectivamente. La hemos tenido, efectivamente. No es algo nuevo. Voy una vez más a la cuestión de la voluntad política. Y, desde luego, impedir o evitar todas las infraestructuras faraónicas. Pensamos que el modelo del AVE, un modelo que ahora mismo incluso ya el Partido Popular el otro día salía diciendo que efectivamente no era lo que se había pensado y que a lo mejor no era tan rentable como ellos se habían imaginado, ¿no? Ahora que unos cuantos ya se han engordado bien los bolsillos con las infraestructuras del AVE, pensamos que no es un modelo que conecte nuestra comunidad autónoma. No es un modelo que efectivamente conecte no solamente ya las capitales de provincia, que están todavía muy lejos de tener una buena interconexión, sino incluso núcleos interesantes de población, o sea, pueblos y muchísimas zonas rurales que están absolutamente abandonadas. ¿Y los aeropuertos qué hacemos? Pues los aeropuertos evidentemente habría que priorizar. Es evidente que una comunidad como Castilla y León no puede tener 4 aeropuertos. Es que nos estamos gastando muchísimo dinero solamente en estos momentos en mantenimiento. Es un modelo que tiene que ver con la burbuja inmobiliaria, con la especulación y con todos estos años de orgía de constructoras y de políticos, que ahora lo estamos viendo en todos los casos de corrupción que hay, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que yo creo que todo el mundo puede ver que el número de población por aeropuerto es ridículo en Castilla y León, dado que tenemos la población que tenemos en Castilla y León. El único problema es dónde y cómo se dice, porque a los de León le vamos a decir que le quitamos el aeropuerto Quiero decir, el problema es dar este mensaje, porque lo que falta muchas veces es la valentía de dar el mensaje donde hay que darle, porque muchas veces tienes que ir a León y decirle, es que en León tenéis tantos vuelos, nos cuesta tanto a la Diputación, a la Junta... Pero ¿sabes por qué se produce? Porque hasta ahora los políticos nos han tratado como si fuésemos niños. Digo que nos tratan como niños y entonces nos tratan como niños y entonces a los niños, pues dependiendo de la situación, les dices una cosa, no, ahora chuches sí, ahora chuches no, o espérate un rato o tal, o te hago aquí un poco la envolvente y luego ya veremos. No, hombre, hay que hablar con seriedad a la gente y decirles, vamos a ver, tenemos este dinero, tenemos estos presupuestos, ¿qué queremos hacer? A lo mejor el aeropuerto conviene que esté en León, o a lo mejor conviene que esté en Soria, no lo sé. En cualquier caso hay que preguntarse, ¿realmente que haya un aeropuerto en una ciudad es un modelo de desarrollo económico, es un modelo que eso va a impulsar la economía de esa ciudad? Ahora estamos viendo que no. Vamos a entrar en las instituciones, porque tenéis un punto que es democracia e instituciones. Bueno, habéis tenido tiempo de analizar cómo funcionan las instituciones, hemos hablado de la Diputación, hemos hablado más de mancomunidades y agrupaciones en voluntarios de municipios, pero sí que me gustaría que me dijerais, porque claro, ahora la organización, la estructura de nuestra administración regional es la que es, tiene los funcionarios que tiene. ¿Cuáles las carencias que le habéis visto? ¿Por qué dejaríamos de apostar para apostar por? ¿Cuál os parece que no es muy relevante que se siga apostando? ¿Y cuáles son las áreas, las estructuras de nuestra institución regional que creéis que le falta, que hay que darle una vuelta entera? Lo primero, y es algo básico, nosotros vamos a dejar de apostar por esa gran barriga enorme que hay en la parte alta de la administración. Es decir, vamos a adelgazar la administración por arriba y la vamos a engordar por abajo, que es lo que realmente le da sostenimiento al esqueleto de una administración. Es decir, limitar los cargos de libre designación y quedarían limitados única y exclusivamente a las secretarías generales de las consejerías y a las de las 9 delegaciones territoriales. Punto. No puede ser que en estos momentos en Castilla y León ni siquiera sepamos exactamente la cantidad de cargos de libre designación que hay, porque algunos incluso hablan de 600, 700, cuántos asesores tiene el 800. presidente? No sabemos cuántos asesores tiene el presidente. Bueno, una pregunta, porque yo tampoco lo sé, no podría decir la respuesta, pero tampoco la conozco. No, yo no sé cuántos, y además es que no es una información fácil de conseguir. Entonces, lógicamente, cuando tenemos una estructura administrativa de estas características, elefántica por arriba y raquítica por abajo,
no funciona. Y por abajo tiene que tener mucho más brío, tiene que tener mucha más consistencia, porque es la parte que se encarga de los ciudadanos. ¿Reestructuración de consejerías, sí o no? Bueno, habría que ver efectivamente cómo están en estos momentos las consejerías y ver si, por ejemplo, en la cuestión de mundo rural, pues no tiene mucho sentido que el medio ambiente esté por un lado, pero que luego otras cuestiones relativas a mundo rural estén en otras consejerías. Pues igual lo que hay que hacer es juntarlas y ver de qué manera se puede trabajar de forma transversal. También se podría ver de qué forma se pueden aligerar las consejerías, es decir, yo considero que, no sé, pues 8 o 9 consejerías podría ser ya un buen número, pero lógicamente habría que ver, o sea, quiero decir que para eso lo primero que hay que hacer es entrar, ver exactamente cómo están las cuentas, ver cómo está funcionando todo, que es una de las medidas que nosotros llevamos, hacer una auditoría precisamente de esa administración. Las cuentas son públicas, están en intervención. Claro, ¿y quién las encuentra? Las cuentas son públicas y están en ¿Y intervención. cómo son públicas? Pues son públicas porque teóricamente hay un presupuesto público, hay un presupuesto que se aprueba todos los años. Has entrado en la página, ¿verdad? Yo leo el presupuesto de la Junta de Castilla y León cada vez que lo aprueban. Sabes Otra perfectamente cosa es lo que ejecuten o no ejecuten, o los grados de ejecución de cada una de las partidas presupuestarias, que es lo que a mí me puede costar más conocer o no conocer. Y que al final las partidas presupuestarias son públicas. Y que al final es lo más interesante de unos presupuestos. Y no solamente eso, sino cómo están hechos los propios presupuestos. Es decir, nosotros abogamos por unos presupuestos hechos por objetivos, que es una cosa que ya recomienda la OCDE. O sea, no la recomienda cualquier organismo que sea, no sé, sospechoso de... No, la OCDE recomienda que se hagan presupuestos por objetivos, para que se pueda fiscalizar exactamente cuánto dinero se ha empleado en este objetivo y, sobre todo, para que la ciudadanía pueda evaluar lo que se ha conseguido. Por eso es importante saber también cuánto se ha ejecutado y que luego, eso cuando esté publicado, se publique con criterios abiertos, por ejemplo, utilizando Open Data, que hoy en día es lo más fácil del mundo, y que eso facilitaría que cualquier persona, cualquier periodista o cualquier ONG o colectivo o plataforma o lo que sea, pudiese cruzar los datos. Si queremos que sea una administración transparente. Yo de momento con que pudiera bajarme ya en televisión que pudiera bajarme los plenos, ya daba un paso adelante. Pues eso lo haremos que ahora mismo no podemos ni bajar las imágenes para poder hacer informativos, si no nos desplazamos directamente hasta las Cortes. He dejado el último punto porque, bueno, se ha hablado mucho, en este caso se ha hablado mucho a nivel nacional, que es el rescate ciudadano. Le he dejado como último punto porque, claro, rescate ciudadano aplicado a Castilla y León, porque este es un punto que lleváis vosotros también en vuestro programa de Castilla y León. Me gustaría que me lo explicaras. ¿En qué consiste el rescate ciudadano? Porque ha habido mucha polémica, si hay dinero, no hay dinero, si esto no se puede pagar, si se puede pagar. Pero claro, aquí no estamos hablando de tema de cómo se puede decir en el gobierno nacional, pues bueno, si controlamos el fraude, no sé qué, con ese dinero. Esto es Castilla y León, hay lo que hay. ¿Hasta qué punto se puede llevar a cabo un rescate ciudadano y en qué medidas y en qué términos? El rescate ciudadano, una vez más, es uno, y además es uno de los puntos fundamentales de nuestro programa, tiene que ver con... Hay que decir que es el primero, ¿eh? Yo lo he dejado para el último, pero es el primero. Sí, y tiene que ver precisamente con esa cuestión de la voluntad política. Es decir, podemos poner el foco de la solución de la crisis en rescatar bancos, en rescatar autovías, en ese chanchullo de las cajas de ahorros que se trajeron aquí, por ejemplo, en Castilla y León, o podemos poner el foco de solucionar la crisis en las personas. Nosotros pensamos que España, los españoles, Castilla y León, somos ciudadanos que como mínimo nos merecemos estar en el centro de la solución de la crisis. Y es muy sencillo, es muy sencillo. Vivimos en un momento de auténtica emergencia social. En Castilla y León no hace falta que dé muchísimos datos, pero hay más de 500.000 de personas que en estos momentos están viviendo en riesgos de exclusión social y en riesgo de caer por debajo del umbral de la pobreza. Más de 500.000 de personas que no tiene nada, que no tiene dónde caerse muerta. Tenemos que 1 de cada 3 asalariados, o sea, personas que trabajan, que tienen su contrato de trabajo, que van todos los días a cumplir con sus obligaciones, cobran menos de 650 euros en Castilla y León, 1 de cada 3 personas. Tenemos además en Castilla y León, hasta el año pasado, 7 desahucios al día. 7 personas que eran expulsadas de su casa
por haber caído en situaciones de empobrecimiento y no poder pagar sus hipotecas, gente que quería saldar su deuda con el banco y que ha sido expulsada, no tienen dónde caerse muertas y encima tienen una deuda con el banco que van a tener que seguir pagando a perpetuidad. Entonces, hay ciertas cuestiones muy básicas que se pueden hacer y además se pueden hacer a coste cero. Dos ejemplos. La Ley 25 de Emergencia Social. La Ley 25 de Emergencia Social es una medida que nosotros planteamos. Hace referencia al artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, que dice que todo el mundo, por el hecho de haber nacido, tiene derecho a vivir con una dignidad y con unos servicios básicos dignos. Bien, esta ley lo que pretende es precisamente llevar a cabo una reestructuración de la deuda familiar, que es en estos momentos una de las cosas que más está lastrando la economía española. El 77% de la deuda del PIB es deuda privada, deuda familiar, de familias, de autónomos y de pequeñas y medianas empresas. Luego las grandes empresas van por otro lado. Muchas personas que en el momento de la burbuja inmobiliaria tuvieron sus hipotecas muy por encima del valor real que tienen ahora, porque vimos que era una burbuja y que efectivamente los precios han ido bajando. También muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas que para poder tener liquidez en sus negocios tuvieron que hipotecarse, tuvieron que cambiar sus préstamos, con sus créditos con el banco por hipotecas y que han caído, por tanto, también en la espiral de entramparse cada vez más hasta tener que cerrar sus negocios, ¿no? Hay que dar una segunda oportunidad a estas personas, familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas, para que puedan renegociar su deuda con los bancos, para que tengan la posibilidad de reajustar su deuda a los niveles reales del valor de sus hipotecas. Legislando desde la Junta de Castilla y León. Eso se puede hacer legislando desde la Junta de Castilla y León y es un mecanismo muy sencillo, cumpliendo con la Directiva Europea de Protección de los Derechos del Consumidor. Luego, lo único que habría que hacer es tratar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas como consumidores, porque no podemos olvidar que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas ahora mismo están siendo tratadas de una forma totalmente agraviante cuando son tratadas como si fuesen grandes empresas. Un autónomo, una pequeña empresa de aquí de Medina del Campo no tiene nada que ver con un IKEA, por ejemplo, o no tiene nada que ver con un supermercado Día o con un Corte Inglés. Entonces hay que darle una protección a esa gente. Y la forma de darle una protección es, como dice la normativa europea, considerando los consumidores. Y así, con mecanismos de mediación que ya existen, se les puede ayudar a reestructurar esa deuda a través de los tribunales. Carlos, que estamos ya casi fuera de tiempo, solo una respuesta. ¿Crees en las encuestas? Hombre, las encuestas hay que tomárselas un poco siempre así con pinzas, tanto si van bien como si van mal. Yo creo en la gente y en la calle estamos viendo que la gente está. Porque según las encuestas, Castilla y León podría ser la única comunidad que mantendría la mayoría absoluta del Partido Popular. Bueno, eso ya lo veremos. Yo creo que va a haber sorpresas. Estoy seguro. Carlos, pues encantado de tenerte aquí, de que todas las personas de Telemedina puedan escucharos y que luego cojan todas las opiniones de todos los que traemos y decidan su voto con la libertad que siempre le pedimos a la gente. Por supuesto. Y a ti muchas gracias por haberte acercado y contar un poco vuestro programa. Muchísimas gracias a vosotros por tener este espacio además y por informar a la gente y cuando queráis pues vuelvo aquí de nuevo. Y a todos ustedes les dejamos con el resto de la programación. Muchas gracias por habernos seguido.